a este espacio de los jueves, los últimos jueves de cada mes, donde Latam, Educación Continua Latam, a través de los 14 capítulos, realizamos eventos, encuentros para seguir aprendiendo, formándonos, compartiendo, curioseando también en qué andamos, en qué anda el mundo del coaching, aprendiendo y algunos también principiantes también aprendiendo. Así que desde este lugar siempre es un espacio que lo van a encontrar todos los jueves últimos de cada mes, Sí. donde cada capítulo va a estar uniéndose con otros dos para hacer una propuesta y traer invitados, panelistas, para que nos muestren algunas miradas que todavía no tenemos o algunas cosas que suceden que aún no conocemos. Y la verdad que agradecerle a los 14 países, son un montón, pero merecen nombrarlos porque es el trabajo que hacemos entre directores y directoras. Puerto Rico, Panamá, República Dominicana, Brasil, Colombia, Uruguay, Guatemala, México, Ecuador, Costa Rica, Chile, Perú, Venezuela y Argentina. Nos reunimos y trabajamos para que la educación siga avanzando y mostrando en el mundo qué es el coaching y qué aprender y qué hacer. Así que nada, con esto damos la bienvenida. Verónica, si querés agregar algunas palabras. Muchísimas gracias a todos por estar aquí también lo mismo que nos ha comentado Patricia, desde todos los capítulos de la Time IFS. Es un orgullo y un placer estar aquí. Nos hemos organizado entre 3 capítulos en esta sesión entre Colombia, Argentina y Guatemala para darles hoy una sesión que esperemos sea muy productiva, y que hemos querido titular el coaching para el éxito empresarial, lo que las organizaciones esperan, y esperamos que eso a ustedes también les ayude. Nos pareció que era súper interesante mirar de la perspectiva de la venta de nuestro trabajo y de nuestra profesión. Y es lo que buscamos hacer con unos profesionales que han venido hoy a colaborar con nosotros y hablarnos de sus experiencias precisamente vendiendo el coaching y trabajando con empresas. Estamos muy orgullosos. Muchas gracias, Sandra, Sonia, Fernando y Marco, por estar aquí. Em, Les agradecemos mucho su presencia. Yo soy Verónica, la directora de Universidades y de Educación de Guatemala. Patri. Sí, también estoy trabajando y liderando en el espacio de educación continua de ICF Capítulo Argentina Y nos y falta también agradecerles. Nos está faltando Francisco, por eso estamos haciendo varias cosas al mismo tiempo. Nos está faltando Francisco, Claro que necesitamos que sí. ingrese. Patricia, muchas gracias. Estoy hablando con él y tiene problemas de señal. En estos momentos está inclusive Ok. en Guatemala, se está transportando y tiene fallas en la conexión. Pero acá estamos acompañando el capítulo y desde luego asegurando que todo esté como corresponde. Perfecto, Muchísimas Gracias. gracias. perfecto. Entonces sí, agradecer a los panelistas que están acá compartiendo su tiempo, su sabiduría y también agradecer a los que están escuchando este evento. Así que no sé Ah, si estamos para arrancar. sí, arranquemos, Patri. Queremos empezar Bueno, presentando a los panelistas que vamos a tener hoy con nosotros. Yo quería presentar a mi compañero Marco Barreto, que trabaja en el capítulo de Guatemala, o que está en nuestro capítulo de Guatemala también, y al que conozco, tengo el placer de conocer desde hace ya unos años, ya que estudiamos juntos en el INCAE y en la Escuela de SAN, el proceso de coaching ya en el 2020. Nos tocó ser la primera generación virtual y la verdad es que lo disfrutamos mucho, pero dan ganas de verse en persona un día de estos ya. Marco es PCC y además es coach speaker certificado de John Maxwell Latinoamérica. Tiene una experiencia de más de 26 años en el mundo corporativo y en un momento decidió cambiar su rumbo y emprender y dedicarse al coaching y la consultoría. Lleva ya con este emprendimiento unos 5 años en una consultoría de recursos humanos en Bolivia y ha hecho coaching con profesionales de más de 40 diferentes empresas en Bolivia. Además, en el 2021 también abrió una consultora de outsourcing y reclutamiento en Estados Unidos, que incluye un acompañamiento de coaching en los primeros años que los primeros meses que los empleados se unen para alinearse a la cultura de la empresa. Entonces, todo esto se alinea a todo este trabajo que él hace. Es un apasionado de la neurociencia aplicada y de los grupos de alto rendimiento y de cómo encontrarse en su mejor versión. Muchísimas gracias, Marco, por estar aquí con nosotros y bienvenido. Gracias, gracias, bueno, gracias por la presentación y un honor estar aquí con colegas.
de toda la región. Un gusto, Marco. Y bueno, yo también voy a presentar a Sandra Guterman, a Fernando Sabatini, desde Argentina también, ambos MCC. La verdad que tienen una trayectoria y mucha experiencia en este campo organizacional, más de 15 años en empresas, están trabajando, realizando coaching organizacional y ejecutivo. Y yo me quedaba asombrada cuando lo leía porque es más de 10.000 horas cada uno de coaching ejecutivo. Y la verdad me asombraba, digo, qué paciencia también entre todas las competencias que tienen que tener los coaches, ¿no? La paciencia. Y veía que también son creadores de una metodología, la metodología de desarrollo de la inteligencia vincular en las organizaciones. Y también son autores del libro recién salidito del horno, y de paso aprovecho a felicitarlos, que es el desarrollo de la inteligencia vincular, clave para las relaciones poderosas, de Editorial Granica, así que los pueden buscar por ahí. Felicitaciones, como un hijito, ¿no? Mm. Y también compartirles que ellos tienen presencia en Centroamérica, en Argentina, en USA, que dirigen un programa de coaching organizacional avalado por la ICF de hace ya más de 15 años y son especialistas en alta dirección. Hay mucho más de ellos, como siempre les digo, pero vamos a descubrirlos aquí. Así que después tenemos la bio está, cualquier cosa se las vamos a hacer llegar. Así que muchas gracias por estar acá, generosos con su tiempo y con su experiencia para compartirla. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias, Patricia. Muchas gracias. Bueno, a mí me corresponde presentar a nuestra querida Sony. Sony actualmente es docente de competencias de coaching para, digamos, para la Universidad del Externado de Colombia. Es coach de esencia profesional, PCC, coach ejecutivo, también tiene esas certificaciones y coach de vida, más de 2.300 horas. Es magíster en gerencia, desarrollo de personas, administradora de empresas, tiene certificados en alta gerencia en la Universidad Militar de Nueva Granada, ha realizado seminarios vivenciales con el doctor Biprat Chopra, ha sido nuestra presidente, es una past president del capítulo. Actualmente es mentora para presidentes de la ICF a nivel global. Y bueno, en fin, hay muchas credenciales. Yo creo que allí, Sony, hemos destacado como las más relevantes y bueno, démosle apertura a este hermoso espacio. Muchas gracias. A ti. Ok, Placer, entonces. Tony. Sí, Mm. sí. A Bueno, ver. estamos entonces para arrancar directo, ya vamos directo al grano. Lo que vamos a hacer es un poco interactuar a través de preguntas para que nos vayan contando y los que están escuchando también, si quieren, pueden escribir a través del chat alguna pregunta o en la parte que dice preguntas también, y esas las vamos a ir haciendo llegar oportunamente. Vamos a tener un tiempito para ello. Y entonces así desde el arranque, preguntarles directamente, más o menos tenemos 7 minutos cada uno. ¿Cómo evalúan ustedes la efectividad del coaching en las empresas para que trabajan? Si pueden citar algún ejemplo, mejor todavía. Y ahí sí, ¿quién quiere empezar? Pero arranquemos si querés. Dale, dale, arrancamos. Bueno, nosotros tenemos experiencia de dos tipos. O sea, por un lado, muchas de las empresas tienen algún presupuesto X para hacerlo. En general, las empresas más grandes tienen mayor presupuesto y en ese caso utilizamos una metodología que se llama Batch, que está formada, la sigla significa valores, aptitudes, capacidades y habilidades, y mide alrededor de 24 competencias, que si quieren después se las hacemos acercar. Y lo que es interesante es que a partir de eso que se mide de manera individual, grupal y organizacional, nos da una serie de información que se transforman en preguntas y se abren después conversaciones con cada uno de los equipos o grupos que se midieron esas competencias. Eso está por un lado, pero después tenemos las otras empresas que no tienen este nivel de presupuesto y también es necesario que midan o que tengan indicadores de medición. Fer, ¿querés agregar algo? Así vamos compartiendo. Eh, sí, por ahí el hecho de que no es solamente una cuestión de presupuesto en términos de dinero, sino también de cantidad de grupos. Qué sé yo, hay empresas, como el ejemplo que trajimos, que tiene como 14 equipos, más el equipo de dirección.
Entonces, cuando se hacen procesos de coaching ejecutivo y coaching de equipos, este tipo de herramientas nos da indicadores clave porque trabaja en tres niveles: a nivel individual, a nivel grupal y a nivel organizacional. O sea, qué impacto tiene el individuo en el grupo y en la organización, y la organización en el grupo y en el individuo, ¿no? Es un ida y vuelta. Con lo cual, este tipo de indicadores en herramientas blandas para nosotros es muy versátil. Y cabe decir que es una firma de acá de Argentina, de Mendoza, la que desarrolló esta herramienta ya hace varios años, así que felices de contar con este tipo de elementos que permiten un vínculo más estrecho con los patrocinadores y los clientes. La otra manera que nosotros trabajamos es cuando no hay este tipo de, digamos, de desenvolvimiento, es trabajar fuertemente con el patrocinador, saber cuál es su mirada, cuáles son los objetivos y los indicadores que busca, y de alguna forma transmitírselo a la persona o a las personas que van a estar involucrados en los procesos de coaching. Lo que sí sabemos es que se van a ver en las acciones muchas de las cosas que se miden. Y esto es un conjunto entre la mirada de quien está haciendo el proceso y también el patrocinador. Lo que hacemos es integrar miradas, pero en la acción. No, no es solamente, ustedes saben que son juicios, son formas, a cada uno le recorta la parte que ve, pero pasan otras cosas con las personas que vienen a trabajar con nosotros, y a nosotros nos importa que sea un espacio de valor para la persona que viene a trabajar, y por supuesto que aquello que pueda desarrollar lo aporte o lo impacte dentro de la empresa. Así que lo que hacemos muchas veces es fijar objetivos muy claros, transmitirlos al mismo tiempo. No hay una mirada de el que viene a trabajar con nosotros y otra mirada del patrocinador. Por el contrario, hay algo que se integra, y una vez que esto sucede, en acciones concretas vamos midiendo, como quien dice, el pasito a pasito, para ver si desde la situación actual a la deseada se van logrando los objetivos. Sí, nosotros como ponemos foco, un poco como lo dijo Patricia en el vínculo, entendemos que hay experiencias vinculares que a veces no se toman en cuenta en el desarrollo de talento o en los talentos y experiencias que tienen las personas. Y el ejemplo que traemos es una empresa financiera de Centroamérica, donde estuvimos trabajando con un equipo de directores, el patrocinador, la vicepresidencia, y la vicepresidencia tenía una mirada de que los grupos eran muy competitivos, los equipos, pero trabajaban de forma descoordinada, no estaban integrados. Lo que pudimos hacer después de un proceso de 6 meses con cada uno de los directores es ayudar a este patrocinador, a esta vicepresidencia, que tuviera un ajuste perceptual, dado que en función de las conversaciones que los distintos directores fueron abriendo, cayó en la cuenta de que esa descoordinación, esa desintegración la estaba promoviendo desde presidencia. Muy particular, no había indicadores específicos como la batch, como mencionamos antes, pero sí conversaciones y sinergias que se generaron a partir del proceso de coaching, bueno, que llevaron un éxito del proceso, ¿no? Porque se pudieron alcanzar los objetivos de integración que tenían un cuerpo de comportamientos, pero que se definieron ya con este cambio de percepción. No sé si queda más o menos claro por dónde vamos. No se te escucha, Patri. Em, Ahí aparece la efectividad, ese fue el resultado que de cierta manera le impactó a la empresa en el resultado final. Nosotros tenemos una mirada, o sea, una mirada que traemos obviamente desde la competencia de la ICF, porque para nosotros es relevante desarrollar la responsabilidad y la planificación dentro de una organización. Entonces no podemos avalar solamente una mirada, por ejemplo, de quien paga, del patrocinador, de que determinado tipo de cosas suceden dentro de la organización. Las validamos, las integramos, pero después las interpelamos, no como coaches, sino a través de los clientes que interpelan esa manera, pero desde un lugar integrador, desde un lugar de conexión, desde un lugar de presencia. Entonces, el desarrollo de la responsabilidad es de toda la organización, no solamente del que viene a conversar con nosotros. La responsabilidad no es solamente del mirado, sino también del que mira. Y desde este lugar es que traemos este ejemplo de esta empresa, ¿no?
A mí me gustaría aclarar algo importantísimo también, que quien está proponiendo, por ejemplo, el proceso de coaching, a veces tiene una mirada recortada y esto se lo digo igual ahora a la audiencia, muchas veces hay una mirada de que no tienen ellos que ver directamente en lo que sucede. Y es más, ni siquiera ellos se proponen como parte del proceso de aprendizaje o de coaching, sino que mandan a sus equipos o en este caso a los directores. Lo que nosotros trabajamos muchas veces es cuál es el grado de compromiso y responsabilidad que también tiene la persona que está liderando a esos equipos de los cuales dice que hay cosas que no funcionan. En el caso que trae Fernando, nos sirvió tener, después de hacer todo este proceso y miradas diferentes, hablar también con ella, integrarla al proceso, se integró también al proceso y en este darse cuenta, como pasa en las conversaciones de coaching, tomó determinados compromisos también para cambiar las acciones. Ok, Tal cual. perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. No, Acá estamos pidiendo que por favor que nos pasen las preguntas, si tienen preguntas en el chat. Quiero Patri, ver si sí hay que alguna hay exclusiva. preguntas. Sí. Que hay una persona que nos había pedido si podemos confirmar de nuevo el nombre de la herramienta de la que estaban hablando al principio. Sí, sí, batch. V corta A C H, Vach. Ok. Como dijo Busquenla. Fer, perdón, vos. No, no, decilo, decilo, decilo. No digo, como dijiste, en su momento fue desarrollada por mendocinos, que son, o sea, en la provincia de Mendoza, Argentina, lo han hecho ellos. Es una herramienta sumamente versátil. Tiene un proceso de formación para poder utilizarla porque no es tan sencillo, pero es muy efectiva. Sí, es B corta, Gracias. Y ¿eh? también, ahí está, Bach, B-A-C-H. ¿Es así? ¿B corta A-C-H? Ahí Sí. está, Exactamente. Bach. Y creo que un poco lo contestaron, pero acá se me va la pregunta. Dicen, no siempre los objetivos son tan específicos que se pueden asociar a metas. ¿Cómo miden en esos casos? Creo que un poco lo acaban de decir. Si quieren agregar algo más, ¿Podés repetir la pregunta? Porque no entendí yo. sí, denme un segundo, que se me pierde. Este, no siempre los objetivos son tan específicos que se pueden asociar a metas. ¿Cómo miden en esos casos? ¿Querés contestar vos, San? Bueno, sí, algo dijimos. Para nosotros, o sea, una de los temas más importantes es cómo encontrar, desde mi mirada, lenguaje que a alguien que no es del mundo del coaching quiera medir herramientas blandas. Desde nuestra mirada, lo que tiene que pasar fuertemente es cuál es la experiencia que viven todos los días y si hay un cambio o no a partir del proceso de coaching. Cuando digo un cambio, es no solamente en lo que impacta en la relación, en el vínculo, sino también en el alcanzar los objetivos que se plantearon que sí son medibles. Por ejemplo, cuál sería la relación entre aquellas personas que generan procesos de coaching en función a metas y después cuando miden sus resultados, en este caso podrían ser los números de una empresa. No hay algo a veces que se pueda medir matemáticamente como nos gustaría. Sí, en el caso de la batch sí da números y da porcentajes, pero en muchos lugares no se puede hacer. Pero hay una relación directa, por ejemplo, en cómo la gente se siente comprometida con la empresa, lo que aporta y los objetivos que logran. Entonces, hay limitaciones, o sea, no puede haber algo exacto tipo matemático, sino que las personas digan cómo se están sintiendo, cuál es el grado de compromiso que tienen, si los ven conectados y en presencia con lo que están haciendo, y como digo yo, cuál es el arte que tienen los líderes y los directores para que generar que sus equipos tengan ganas de trabajar, independientemente de los indicadores puntuales. Cuando hay ganas, y esto es a veces una frase que los dominicanos a veces lo dicen, es dan media milla más. O sea, la gente no trabaja exactamente lo que se le pide, da un poco más. Y esas son las empresas que para mí hoy tienen esa capacidad de generar respuestas mucho más creativas, mucho más flexibles y mucho más adaptadas a los contextos actuales. Y eso no es un indicador, son un montón de indicadores que vive el que va a trabajar en un lugar donde se siente, entre otras, validado, valorado y que puede dar y que es útil para ese lugar. Sí, igual Muchas podemos dar gracias. Sí. Sí. Patri, podemos dar un pequeño ejemplo, digo, sumando esta mirada de Sandra, una persona que es ascendida de un puesto operativo a un puesto estratégico y el cuestionamiento es no asume la mirada estratégica. Cuando hacemos el proceso de coaching, esta persona puede tener conversaciones con su líder porque en realidad no puede asumir lo estratégico
porque no le dan las personas para que haga el operativo. Es muy paradójico que alguien te responsabilice por lo que haces vos, por lo que hace el otro. Es muy raro. Pero digamos, el hecho de que la persona pueda abrir conversaciones, puedan hablar de lo que no podían hablar porque no se estaba dando un contexto de apertura, de escuchar lo que el líder no quería escuchar, y cuando esto sucedió, todo se relajó y la persona no solamente pudo dejar de sentirse mal por no cumplir con una expectativa que no le daban posibilidades de cumplirla, sino que además se sintió escuchada, se sintió validada, sintió que le dieron una respuesta que no fue inmediata, pero fue una respuesta con plazos determinados y cambió la presión que tenía ese cuadro, ese director. No es Buenísimo, poca cosa. muchas gracias. No es No es poca poca- cosa, claro. Y mostrarnos cómo aplica también lo relacional. Bueno, vamos a tener el mismo tiempo, así que quédense tranquilos, Marco y Sony, para que se queden tranquilos, puedan también compartirnos. No sé quién quiere arrancar ahora. ¿Cómo evalúan la efectividad del coaching en la empresa para las cuales trabajan? ¿Y cuáles serían sus Sí, ejemplos? Pati, No sé quién habla, si Sony, para Marco. un poquito hacerlo, para respetar el tiempo de la audiencia también, no sé cuánto tiempo tenemos, creo que es 1 hora. Mm. Se te fue el audio, Marco. No sé cómo Ok, están los ¿me planetas escuchan hoy con la ahora? tecnología. Ahora Sí. sí. Sí, voy a ser bien conciso para darle a la audiencia una opción más. A ver, de la mayoría de los procesos que he hecho acá en Bolivia, otra manera de hacer estas evaluaciones iniciales es utilizar, si la empresa lo tiene, el diccionario de competencias en habilidades blandas, ¿sí? Es muy importante que se pueda hacer la evaluación de las competencias blandas en función de la cultura organizacional de la empresa. No es lo mismo evaluar liderazgo en un ejecutivo en una empresa A utilizando un concepto genérico, ¿sí? Entonces es bien importante entender qué es liderazgo para esa empresa. Se utiliza el diccionario de competencias de la empresa, si lo tiene, y en base a eso se definen los comportamientos observables. Ya después de tener la definición, por ejemplo, de lo que es liderazgo, bueno, ¿qué comportamientos observables tú esperas ver en ese ejecutivo al final del proceso de acuerdo a su nivel? ¿Sí? Porque también no es lo mismo liderazgo para un gerente general que para alguien que ocupa un mando medio, ¿sí? O para alguien que esté en una posición operativa. Entonces, eso también es importante, definir los comportamientos observables y en base a eso, lo que usamos es una evaluación cualitativa, ¿ok? En un rango del 1 al 10, donde le damos la oportunidad al supervisor directo, al sponsor, a un par, a un subordinado y a esta persona que es el cliente o el que va a recibir el proceso de coaching para generar un 360 de cómo se percibe el nivel de esta competencia al inicio del proceso, ¿ok? Luego, a la mitad del proceso, generalmente son procesos de 8 a 10 sesiones, se hace el mismo ejercicio, se hace una parada y se hace la evaluación, en este caso de liderazgo, y al final del proceso se hace lo mismo y se compara un poco la evolución. Obviamente, como mencionó Fernando, eso se ve sobre la cancha también, ¿ok? Estos comportamientos obviamente se van a ver en los resultados, en el performance, en la manera de interactuar del cliente, de la persona que recibe el coaching, pero utilizamos este estándar que si bien es cualitativo, funciona muy bien. Y la otra es utilizar herramientas, soluciones científicas eh, reconocidas, que después yo les puedo pasar algunas de las que yo utilizo para hacer esa evaluación de assessment inicial en competencias blandas y tener otra referencia como punto de partida. Pero sí hacemos mucho hincapié en utilizar, conectar con la cultura organizacional de la empresa para definir bien qué es cada una de esas competencias: trabajo en equipo, manejo de conflictos, liderazgo, gestión de emociones, y definir bien la cancha, ¿ok? Para que esté claro para todos cuáles son esos comportamientos observables. De esa manera, Patti, y bueno, muchos ejemplos en empresas aquí en Bolivia donde esto ha funcionado muy bien como metodología
para medir el impacto y el retorno de la inversión de alguna manera del proceso de coaching. Y es una metodología que también viene de la escuela donde muchos de los que estamos acá nos hemos formado, que es Success Unlimited Network, ¿sí? La escuela de Son. Eso para añadir a lo que ya comentaron mis colegas de Argentina, Pati. Muchas gracias. ¿Algo más que quieras con respecto a la expectativa que tienen cuando están haciendo el 360 al comienzo, a la media y al final? ¿Hay alguna diferencia entre quienes lo están sufriendo? Total, total. A ver, a mí lo que me gusta hacer es juntar al sponsor, a la persona de talento humano, al supervisor y al cliente en la primera reunión, ¿sí? Para que precisamente, por ejemplo, el cliente o el coachee escuche la evaluación de su supervisor directo sobre cada una de las competencias, ¿sí? Y ahí se establezca un conflicto, entendiendo conflicto como una conversación reflexiva, co-creativa, que son necesarias para entender exactamente cuál es el punto de vista del otro. Pero ya después el coachee o el cliente va a tener la oportunidad de hacerse su autoevaluación y no necesariamente es la misma, a veces hasta más baja, porque el cliente quizás es muy exigente consigo mismo, ¿sí? Y ese es un punto que te da, bueno, quizás el coachee o el cliente necesita trabajar en esto, que tal vez no es parte de lo que el sponsor quiere que trabaje, pero tal vez eso te da indicativos que después tú les puedes sugerir tu nivel de autoconciencia, cómo te exiges a ti mismo, ¿sí? Quizás es alguien que se exige muchísimo y es un área para desarrollar también en el proceso de coaching. Ok. Y acá también te agrego la última y dice, ¿hay algún caso de apoyo en que está bien y no solo resolver problemas, sino que está bien lo que están haciendo para potenciarlo? Sí, va a ver, para finalizar y darle el espacio a Sony, otra de las cosas que procuramos en los procesos de coaching es entender, como dice John Maxwell, que el ser humano comienza a vivir cuando sale de su zona de confort, pero dentro de su zona de fortalezas o capacidades. Entonces, en los procesos de coaching, también buscamos que se desarrollen o se fortalezcan esos puntos fuertes o fortalezas de los ejecutivos de las empresas, ¿no? Ok, lo que sí hacen bien, fortalecer lo que sí hacen bien. Bueno, buenísimo, Marco, muchas gracias. Y también, Sony, tu paciencia, cuéntanos en relación a esta pregunta que trajimos, ¿no? ¿Cómo evalúas la efectividad del coaching en las empresas en las que estás trabajando? Bueno, yo les voy a decir, digamos, desde las, creo que son un poco más sencillas, hasta una que hice el año pasado, es una investigación en una maestría con la que me gradué, en la que tuve la posibilidad de medir el éxito y la efectividad de coaching de manera cuantitativa y cualitativa. Se hizo una investigación donde se hizo coaching a 13 mujeres líderes del mundo TIC en Bogotá. Se les aplicó proceso de coaching de 6 sesiones, el proceso de coaching compasivo del doctor Richard Boyatzis, pues que está completamente documentado en la página icfcoachingfederation.org, está toda la investigación de él, los invito a leerla, y se les aplicó todo el proceso y se midió antes y después. ¿Qué se midió? Con la escala de autoeficacia y con la escala de compromiso en el trabajo. Entonces, sí hay resultados estadísticos que mostraron, afortunadamente y felizmente, porque pues yo creo en el coaching locamente, apasionadamente, porque yo lo viví, y se vieron los incrementos en lo que pasó en ellas, en diferentes partes, digamos, de su tema de autoeficacia, que era como la principal. Le enfocamos mucho allí. 5 coaches. 5 coaches que me acompañaron en la investigación, hicieron todo el proceso, yo medí antes, medí después, hicimos todos los análisis y sí se puede medir, claro que sí, hay sustento científico. La medida estadística es la medida U-Waze, que me recomendó el doctor Richard Boyatzis, y la otra, la escala de autoeficacia de unas mujeres espectaculares chilenas. Entonces, se pueden medir, los resultados son supremamente positivos, hay que hacer un estudio juicioso. De hecho, eso fue el año pasado, ahorita la idea es volverlas a medir para mirar qué ha pasado con ellas, por lo que se busca es que se note un cambio que sea perdurable, no momentáneo.
Entonces, eso está, y nosotros como coaches, la idea es entrar a mirar las investigaciones y meternos también a investigar, porque los resultados también son muy, muy dicientes y nos sirven también a la hora de conversar con las empresas. Otra manera que yo hago actualmente con las empresas para medir es también, como Marco lo menciona, el 360, me encanta, el 360 antes y después del proceso donde se incluye toda la mirada y más, digamos, lo voy a llamar artesanal, que creo que todos lo manejamos con cada cliente, es a través de la rueda del líder, donde se marca el inicio y se marca el final y después hasta dónde avanzaste en este tema y qué compromisos quedan para ti en adelante. Entonces, esas son las maneras como he tenido la oportunidad de medirlo en efectividad. Ahorita está corriendo también otra investigación muy chévere con encefalograma que está haciendo Adriana Hernández de ICF Colombia, donde se está midiendo, sí, en la parte neuro de cada uno de los clientes, qué pasa después de aplicar un proceso de coaching, después y después al año también. Entonces, vale la pena que lo miremos porque eso nos lo preguntan a veces en las empresas. Entonces, tener ese sustento es súper importante y sobre todo aplicarlo, genial. Y escuchándote y hablando acá de educación, ¿es una manera de educar? ¿Es una manera de educar? No, no te entiendo la pregunta. En el sentido de que es una manera de enseñar también a partir del proceso que han tenido, aprenderlo y también aplicarlo, tomándolo, sosteniéndolo en el tiempo y sabiendo qué le pasa al cliente o viendo qué pasó antes y después, también sería una posibilidad de volver al coaching, ¿no? En ese sentido, como un aprendizaje también para el cliente. Bueno, No sé total. a dónde derivan los estudios. Totalmente. Y después, como se les hizo entrevista, se hizo primero estadística de todo, después cualitativa, cuantitativa, y volver a ellas a preguntarle realmente los resultados son maravillosos y son reales. Entonces, si una empresa te pide una medida como esta, se puede hacer, se requiere el programa de Atlas T y varios programas para bajar todo el tema estadístico, saber hacer el análisis y la evaluación interferencial de cada uno de los ítems de las escalas medibles, pero claro que se puede medir y se les puede entregar. Ese puede ser un plus para las empresas, súper chévere. Buenísimo. Y Sony, acá también me preguntan, da para preguntar, dice, ¿qué cambio, dice para Sony, qué cambió o aportó en tu experiencia como coach los resultados del estudio que aplicaste para nutrirnos y qué nos regalas hoy? Porque ellos están pidiendo si por favor nos pasás las citas o los nombres de los Aquí investigadores. tengo abierto aquí tengo abierta mi presentación porque fue mi tesis. Pero yo les puedo decir, ya reafirmé varias cosas. Lo primero es, la primera reafirmación es que estaba trabajando autoeficacia en las mujeres líderes del mundo TIC. Y lo primero es que me di cuenta que en mí como coach incrementó haciendo este proceso mi sentido de autoeficacia, que me di cuenta de lo que tenemos como coaches, cómo se puede aplicar, pero también me impactó a mí como investigadora. A mis coaches, que fueron mis colegas que hicieron la aplicación del proceso como tal, también les impactó de una manera muy positiva y a las líderes también. Cambia mucho, me da mucho sustento. Yo soy docente en la Universidad Externado, en la maestría de liderazgo y coaching, y por supuesto que a mis alumnos los pongo a leer todo el tema neuro, todo el tema también de Richard Boyatzis, todo el tema de la investigación que ha hecho Daniel Goleman, todos ellos han estado muy investigando qué pasa antes, después, y hay mucha información que vale la pena que la tengamos porque nos preguntan. Entonces, claro que, uy, cambió mucho. Yo, si antes creía en el coaching, después de esto, peor, creo aún más en él. Entonces, sirve mucho para también una pregunta que tienen ustedes más adelante a la hora de hablar con las empresas, bastante. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, yo les agradezco a ustedes que me han acompañado y me han abierto los oídos y la cabeza en esta primer parte, en este módulo. Y le paso la posta ya a mi compañero, Juan, creo Desde que seguís luego. vos. Así que muy Muchas agradecida gracias. y me Gracias. quedo con esas herramientas, ¿no? De medición cualitativa, cuantitativa, con el 360, con Batch y con otras que ustedes ofrecieron. Gracias. Muchas gracias, Patri. Bueno, hoy en el mundo organizacional estamos hablando de esos entornos Buca, Bani, etcétera, y hemos visto cómo el coaching es un aliado estratégico para generar impactos en diferentes indicadores y en temas estratégicos, inclusive como la fidelización del talento, hablaba mi compañero ahora del ROI,
cómo es ese retorno a la inversión, sostenibilidad en negocio y demás. Y allí, Sony, quería preguntarte, ¿cuáles consideras tú que son esas habilidades, características esenciales que requiere tener un coach en el mundo organizacional, en el mundo empresarial y desde luego también en el coaching individual? Muy. Pues mira, además de las habilidades que desarrollamos formándonos como coaches, que es digamos que la básica, que ya las conocemos, las competencias de coaching, el compromiso de trabajo con nosotros mismos creo que es una gran habilidad que tenemos que estar desarrollando. Y ese es eso que significa estarnos mirando, tener nuestro coach también. Clave, haber vivido un proceso de coaching. Sí, que un coach haya vivido coaching, eso se siente y se ve, ¿no? Entonces es súper clave. Entonces el trabajo con nosotros mismos, haber vivido coaching. Otra cosa es a través de la práctica demostrar que la relevancia del coaching, se me da la palabra, pero es la experiencia se nota en la presentación del coaching. No es solo saber la herramienta de coaching, entrenarnos para acompañar, a potenciar y a leer la grandeza de los líderes y los equipos, sino también tener la capacidad de hablar con las empresas y aplicar el coaching desde el principio. Si me llaman, me invitan de pronto a una empresa porque quieren una propuesta, porque algo está pasando, desde el inicio la escucha a nivel 1000 para poder entregarles una propuesta a un nivel muy a su medida, ¿cierto? Y entregársela desde un lugar donde se note la experiencia, se note que hay una estructura en el proceso, que tenemos estructura, hay bases científicas, eso como les digo lo menciono mucho, mira, esto sale de acá, esto de acá, e inclusive desde el inicio enseñarles, contarles y hablarles desde el corazón. Yo creo que pasar de pronto de yo llevo coaching a soy tu aliado estratégico para cambiar una cultura hacia la comunicación, que es lo que más piden las empresas. Piden sobre todo, necesito que mi gente se hable bien, que se sepan escuchar. Ese tipo de cosas nosotros acompañamos a tener conversaciones donde se habla de lo que generalmente no se habla. Entonces, estar muy preparados para estar desde ese lugar, desde un lugar genuino, auténtico, y las habilidades principales, nosotros somos la principal herramienta. Entonces hay que pulirnos como lo aprendimos en las certificaciones, estar afilando el hacha, me acuerdo mucho que yo aprendí eso con Coaching Hall, estar afilando el hacha y prepararnos en tu networking, en estructura de coaching, en investigaciones, estar al día y sobre todo seguir entrenando las competencias mucho, muchísimo, muchísimo. Tener nuestro coach, nuestro mentor y si es posible supervisión también. O sea, estar con toda el puzzle completo. Súper bien. Sony, y con respecto, y desde luego para todos, y con respecto a los indicadores, a las cifras y datos, ¿las englobarías en esto de cifras científicas que avalen nuestra profesión? ¿O esa sería otra lista que también se abre en esto, en este mundo corporativo? No te entiendo la pregunta. Las preguntas e indicadores, en indicadores, digamos que también son importantes para darle visibilidad. Entonces te preguntaba si esos las agrupas en estas bases científicas. Sí, Para claro. nosotros, ok, Si yo uso esa parte también como habilidad, pues claro, después de vivirlo yo lo pongo sobre la mesa porque me parece que eso nos da mucha potencia, ¿cierto? Porque ustedes saben lo que ha pasado con el coaching. Hay personas que hacen cosas que no son coaching. Entonces, es importante que cuidemos nuestra profesión a través de esas investigaciones juiciosas y serias que hay hace mucho rato. Entonces, claro, yo las pongo como indicadores. El tema reputacional es clave también, ¿no? ¿Qué testimonios tenemos? ¿Qué credenciales tenemos? ¿Cierto? La experiencia que tenemos, las horas, por supuesto. Aquí estoy al lado de personas que llevan muchísimas horas y estoy súper admirada. Entonces, ese tipo de cosas son importantes también. Como les digo, es un puzzle completo que requiere que nos miremos por todo lado. Y por supuesto, en mi caso personal, ponerle mucho corazón a cada conversación, siendo pues yo. súper, súper, súper bien. Allí me surge una pregunta y es, desde tu experiencia, el éxito, ¿qué tanto corresponde también a ese talento interno que está dentro de la organización para asegurar la sostenibilidad de la intervención o del acompañamiento que se ha realizado?
Ok. Yo lo que diría es, desde el principio, cuando acompañamos a los líderes, y voy a ser muy corta porque quiero escucharlos a todos, qué pena, es irnos hacia generarles desde el principio a los líderes, a los equipos, a las personas que vamos a acompañar. Este proceso yo te acompaño, pero los resultados dependen de ti. Se trabaja mucho en el tema de autonomía, en el compromiso y, por supuesto, con el sponsor hablar mucho desde el inicio del tema de se requiere su apoyo. Este proceso lo va a hacer el líder, pero tú como líder del líder debes estar involucrado, el equipo también. O sea, se necesita una red de apoyo completica para acompañar lo que está pasando en el líder y en el equipo. Esa es la manera de pronto que yo te podría decir. Desde el principio, bueno, mano en la cintura y responsabilizarse del proceso de coaching para que haya unos resultados exitosos. Por supuesto pasa de todo, ¿no? Gente que es coachable, gente que no, y bueno, ya sabemos. Muchas gracias, Sony. Allí los compañeros, de pronto alguna apreciación, algo que quieran agregar para esto que estamos hablando ahora. ¿Qué tanto el talento al interior de las organizaciones se hace responsable del éxito? Yo, si querés, puedo agregar algo a esto que dijo Sony que me pareció sumamente interesante. Nosotros desde Mobre tenemos una mirada del talento que tiene que ver en relación a cómo separan la experiencia vincular con las personas que tiene que liderar. O sea, cualquier puesto que ocupes dentro de tu organización, eh, por más experiencia, talentos, sabiduría o formación que tengas, es importante ver cómo esto impacta en lo vincular, porque esto es lo que puede llegar a motivar o desmotivar y esto que decía Sony, no hacer sostenible un desarrollo determinado. Ahora bien, hay una mirada que tenemos de las organizaciones y de la sociedad en general, es que entendemos que estamos en una época que no hay que soslayarla, ¿no? Que es una época donde hay múltiples emergentes que se desencuentran, que traccionan a lugares distintos, y hay una alta necesidad de control individual de esos emergentes. Nosotros decimos de que no es lo mismo ser consciente de los impactos que causo a nivel vincular que serlo. Entonces, reitero, desde el punto de vista del desarrollo del talento, nosotros entendemos que las personas tienen que tener claro qué es lo que está sucediendo y cómo se posicionan concretamente frente a esa situación que está emergiendo. Porque muchas veces, la mayoría de las veces, al menos en nuestra experiencia, aparecen reacciones que están muy naturalizadas, que llevan al control, a la imposición, al maltrato, al destrato, y sin la intención de hacerlo, ¿eh? Y esto es lo peor, porque no tengo intención, pero sucede. Y como viene todo muy solapado, no hay manera de que determinado tipo de... eh, y con esto no quiero decir que los estudios no sirvan, ¿eh? Estoy diciendo, no hay manera que determinado tipo de 360 u otro tipo de herramientas permitan observar ese destrato y maltrato que impactan en una desmotivación. Por eso entendemos, y acá vuelvo a lo que decía Sony, que me encantó, que tiene que ver en cómo generamos herramientas para que esto sea sostenible en el tiempo. Y lo conversacional para nosotros es fundamental, pero también midiendo ese impacto. ¿Sí? Para nosotros el posicionamiento, Sandra, si querés metete y contá un poquito más todo esto, pero para nosotros el posicionamiento tiene muchas áreas clave, pero hay cuatro que son fundamentales. ¿Querés contarlo, Sandro, o querés que siga yo? No, avanza, avanza. Sí, que tiene que ver básicamente que si el líder o aquella persona que está frente a nosotros está abierto o está cerrado a aprender. O sea, hay una condición concreta que uno tiene que medirlo, porque ahí es donde aparece el control. Si está abierto o cerrado la experiencia. Cuando hablamos de esto, no hablamos solamente de ponerse en el lugar del otro, sino, ¿esta persona cree que todos sienten como él o ella? ¿O entiende que los demás pueden sentir distinto? Porque si la persona no tiene esta capacidad, va a conectar desde un lugar de control, desde un lugar de dominación. Entonces, ¿cómo desarmas eso? Si una persona entiende que la razón va por arriba de los resultados y vemos como muchas áreas y muchos directores se ponen enarbolando un esfuerzo y un trabajo a favor de su dirección, o sea, a favor de su área, de su gente y en detrimento de la organización. A ver, son paradigmas que hay que romper de entrada. Entonces, acá aparece el posicionamiento, si querés, del coach, cuando hablan de las habilidades de un coach.
Le sumo a lo que dijo Sony, porque no estoy diciendo que lo que dijo Sony no va, ¿eh? Simplemente digo, le sumo un poco más, que tiene que ver con el hecho de que tenemos que tener claro que estamos frente a un otro que no quiere que seamos simétricos en la relación. Y una de las mayores habilidades que tiene que tener el coach es promover relaciones simétricas donde el poder se interpele. Y interpelar el poder en este tipo de cultura que estamos teniendo es el gran desafío que hoy el coaching está trayendo. Si queremos ser serios, ¿sí? Que obviamente estamos planteando que acá hay un grupo de profesionales que tiene esa mirada, pero esta es la mirada que tenemos desde acá. Muchas gracias, Fernando. Por favor. A propósito, hay algo que me queda como resonando con respecto a lo que estás diciendo y es, de aquí a 3, 4 años, ¿cuáles creerías que pueden ser esos desafíos o temas para el coaching organizacional? ¿Habrá algo nuevo? Mirá, yo no sé, Sandra, si querés responder vos, pero yo lo que creo es que podemos hacer futurología si querés, pero hoy, precisamente hoy, en el presente, el desafío que tenemos es inmenso, porque estamos, o sea, fíjense ustedes, ¿no? Estamos con una profesión que se está construyendo en los últimos 30 o 40 años, ¿sí? Buscando validar la profesión desde parámetros del siglo pasado, cuando somos una profesión del siglo XXI. Esa es una de las primeras interpelaciones que tenemos que hacernos hoy. ¿Cómo nos paramos como profesionales para poder desafiar esto que hoy en la cultura está interpelando? Que nosotros trabajamos en organizaciones, que trabajamos con personas, pero es algo que sucede a nivel social. O sea, a ver, eh, estamos en un problema bastante serio en el siglo XXI. No sé si ustedes se dan cuenta de los desafíos que estamos teniendo. Nosotros no somos ajenos a esto. Con lo cual, hacer futurología me encanta, sería fantástico ponerse en ese lugar, pero no sé, Sandra, ¿querés agregar algo de esto? Porque tenemos Sí, una mirada a mí muy me, crítica. no, a lo que me gustaría agregar, aunque sea poquito, así doy lugar a otros. En definitiva, si nosotros definimos al coaching como un proceso de aprendizaje y entre otras tiene que ver con una cuestión educativa, hoy día todos esos parámetros están totalmente desactualizados con la realidad que estamos viviendo, con lo cual a veces a mí me parece que nos planteamos cosas como de a futuro, cuando las cosas básicas no se están poniendo en juego y nosotros estamos poniendo hoy el foco en el tipo de vínculos que se construyen. Digo, así como comunicación hay, aunque no quieras, de todas maneras va a haber, vínculo también se construye. Tal vez la pregunta podría ser qué tipo de vínculo vos estás dispuesto a crear o a construir con otros. Así que todo el tema, desde mi mirada, de competencias como la presencia, la escucha, la confianza, eh, es básico para empezar a generar un montón de cosas que en la empresa después se vivan desde lo humano, porque están divinos los números, están divinos los parámetros realmente, pero hay una experiencia que la persona pasa paralelo a los números que tiene que ver cuál es lo que le pasa todos los días cuando va a trabajar. Es como si perdiéramos de vista, nos damos explicaciones. Si querés, desde la biología necesitamos que el cerebro tenga certidumbre, perfecto. Pero hay un montón de cosas que pasan desde lo emocional, que se pierden como si nosotros fuéramos objetos y somos sujetos y necesitamos tener una experiencia como sujetos, entre otros, de ser mirados, validados, queridos, contenidos y pertenecientes a algo. Entonces, si las empresas logran que las personas se sientan identificadas con los valores, con los objetivos, con la meta, si querés, la misión que tiene esa empresa, hay un montón de cosas básicas que se aprenden de muy chicos y que no se ponen en práctica, se saben repetir, se saben decir, se declaran, pero no se actúan, que hoy día yo invito a todos los que están presentes a empezar a pensar de qué manera quieren vivir, qué es lo que más sí quieren vivir, qué valores defienden. Y eso, si el coach puede ayudar a que esto suceda, entonces un montón de cosas estarían mucho mejor. Entre otras, dejar de lado, digamos, la pelea de quién tiene razón, porque además como coaches muchas veces también nos paramos en ese lugar y empezar a construir juntos nuevos paradigmas. Si querés, para mí, para ahí voy. Eso es lo que yo aporto desde mi mirada en el coaching y eso además tiene que estar avalado por mi formación. No digo una cosa o la otra, digo las dos, pero esta última, desde lo emocional, la cuidaría un montón. Y todo el tiempo, yo cuando la escuchaba a Sony y ella hablaba desde el amor, digo, me parece que el compromiso desde el amor, de lo que implica, cómo yo me comprometo humanamente como persona y además como profesional cuando estoy trabajando con empresas
o con personas individualmente, eso para mí hasta hace mi diferencial. Pero no solamente alcanza con que sea carismático o divina, además tengo que tener formación. Tampoco alcanza con que sea una profesional de lujo con todo 10 y no sepa cómo transmitir emociones cuando estoy trabajando con otros. Ese es el juego que estamos proponiendo, que se integren. Muchas gracias, Sandra. Allí le damos la palabra a Marco y cerramos esta fase para que continuemos. Marco, Dale. adelante, gracias. No, yo nada más quiero agregar algo conectando con lo que dice Fernando, y es precisamente que nosotros como coaches debemos asegurarnos que nos familiaricemos con la cultura organizacional de la empresa que nos está contratando para procesos de coaching. Me refiero a procesos de coaching ejecutivo. Eh, bueno, Peter Drucker tiene una frase muy famosa que dice que la cultura se come la estrategia en el desayuno. Entonces, podemos tener las mejores intenciones de armar procesos de coaching, talleres en habilidades blandas, pero si no entendemos la cultura, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entendiendo que el performance, el comportamiento de esas personas que forman parte de la organización están influenciadas por el clima organizacional como sistema, ¿sí? Entonces, si tenemos la oportunidad de tener acceso, por ejemplo, a evaluaciones de clima, si podemos tener entrevistas con los pares, con las diferentes áreas que de alguna manera tienen relación con estos equipos, en el caso de hacer procesos de team coaching o de procesos de coaching ejecutivo, nos da muchísima información para poder guiar mejor al cliente, en este caso, ¿sí? Porque si no vamos a estar guiándolos sin conocer una zona oscura, ¿ok? Una zona llena de sombras que no conocemos y que el cliente no puede traer, ¿sí? A conciencia y que nosotros tal vez no lo podemos guiar correctamente. Entonces, en resumen, es qué habilidades o qué más debemos hacer responsablemente, conocer más la cultura organizacional de la empresa que nos contrata para procesos de coaching, ¿sí? Súper, muchas gracias, Marco. Muy gentil. Patri, allí sigamos entonces. Sí, Vero, Perdón, estás en mute. muchísimas gracias, sí, Ahora, todos, Patri y Juan, por su participación. Y nos queda una pregunta que teníamos preparada para todos los ponentes. Marco, me gustaría pedirte que nos ayudes a empezar con esta pregunta, que es, en el coaching individual yo creo que también se ve, pero parece que a veces hay una diferencia entre la razón y los objetivos por los que nos han contratado versus lo que al final realmente las personas descubren, se llevan en los procesos de coaching. En las empresas eso también pasa, y si esa es la experiencia, ¿cuál es esa diferencia entre lo que trae a las empresas a buscar un coach versus lo que al final las empresas y los empleados se llevan? Sí, a ver, bien puntual nuevamente. Algo que sucede muy a menudo es que a veces el sponsor o el representante de la empresa quiere utilizar estos procesos de coaching como un criterio para decidir la continuidad o no, ¿sí? De la persona a la cual se le está brindando la oportunidad. Quizás porque malentiende y que el coaching no busca esto, ¿no? El coaching busca el explotar todo el talento que tiene la persona a la cual va a recibir el proceso o el equipo. Y me ha tocado rechazar procesos porque ni siquiera puedes llevar esto a una conversación entre el sponsor, el cliente y brindar la oportunidad al cliente que entienda que, bueno, que esto es una oportunidad de crecimiento, pero que también en base al performance, al desarrollo del proceso, quizás la empresa tome algunas decisiones. Entonces, eso es algo que me ha sucedido ya varias veces y de hecho he tenido que rechazar procesos por esto. Y lo otro, em, que el sponsor o el cliente viene con una agenda específica de áreas que el cliente necesita trabajar, pero algo que nosotros buscamos y que nos ha quedado es parte de las bases de la escuela de SON en la cual me he formado, es asegurarnos que hay un desarrollo, un trabajo integral por parte de la persona que recibe o el equipo que recibe el proceso de coaching. Entonces,
tienen un espacio para trabajar otras áreas que no necesariamente son las áreas, por ejemplo, un ejecutivo que se nos pide trabajar liderazgo y manejo de conflictos, ¿sí? Pero resulta que este cliente tiene problemas de comunicación en su casa, ¿ok? Tiene problemas para gestionar sus emociones, entonces buscamos de una manera integral trabajar otras áreas que impacten también en su vida personal, en su bienestar y también en el performance de la empresa. Entonces, Vero, el cliente viene con una agenda chiquitita, ¿ok? Pero buscamos explotar y causar impacto en muchísimas áreas y ya después el retorno de la inversión, pues a veces el cliente, perdón, el sponsor no cree lo que sucede, ¿no? Porque el impacto es en muchísimas áreas y regresa el cliente feliz, que al final del día creo que es todo lo que buscamos en estos procesos. Se dice que una persona feliz que vive en paz, en armonía, pues es mucho más productivo, ¿no? Gracias, Marco. Y vieras que nos, además aparece aquí en el chat, en las preguntas, otra pregunta que nos viene en relación a esto es, ¿cómo manejas entonces la necesidad de la empresa de obtener resultados a veces inmediatamente versus ese análisis más holístico que queremos ofrecer y que muchas veces se llevan también esos empleados? Sí, a ver, generalmente las personas que vienen con esto de obtener resultados ya, ¿ok? Buscan o la manera en que yo converso con ellos es darle una explicación científica, ¿sí? Y explicarles desde el punto de vista de neurociencia que para crear nuevos hábitos para desaprender y volver a aprender se necesita un tiempo para crear nuevos caminos a nivel fisiológico en el cerebro y eso toma tiempo. Y estamos hablando de 3 o 4 meses dependiendo del hábito y es una manera de comunicarlo para que ellos entiendan que estos objetivos, cuando estamos hablando de habilidades blandas sobre todo, no se consiguen de la noche a la mañana. Esa es una manera de utilizar ese approach para que, ok, tiene sentido, porque generalmente son esas personas que son bien analíticos, que son bien de acá, ok, de la corteza prefrontal. Entonces, darle este tipo de soluciones científicas o respuestas científicas ayuda a que les haga un clic, ¿sí? Y lo entiendan. Muchas gracias, Marco. Y no sé si tomando esto que nos comenta Marco y alguno quiere atrapar también esta respuesta de para qué a veces llegan las empresas y qué se llevan en realidad. Pues de pronto yo podría decirles que muy de lo que menciona Marco tal cual es, las empresas llegan buscando temas de liderazgo, comunicación, ese tipo de cosas para mejores resultados. Esa es la agenda del sponsor. Cuando lo trabajamos ya con la agenda del líder, lo que se hace es esto, esta es la agenda de la empresa, cómo lo ves tú y se hace de alguna manera un mix con lo que trae la persona, porque al final es un ser, lo que decía Marco. O sea, es una persona que de pronto se está separando y eso está influyendo en los resultados que está teniendo acá. Está teniendo problemas con sus hijos, está teniendo alguna situación difícil y esos temas llegan y salen porque salen en las sesiones de coaching. Entonces, yo creo que la empresa de alguna manera siempre se les habla del tema de confidencialidad y se les habla de que esto es un proceso que no solo va a impactar su liderazgo, sino su vida en general. Entonces, por lo general, ¿qué observo? Las empresas quedan contentas porque la gente sale muy contenta y agradecida. Lo que dicen es, óyeme, yo nunca había, pues los que recuerdo, así que es muy emocionante, yo no había vivido un proceso así, nunca me había mirado de esta manera, me sirve bastante. Por ejemplo, en la investigación, el resultado de la investigación que les contaba, liderazgo, salió punteando súper alto. Pero una de las cosas que también salió acompañándome, que fue la mayor y también la escucho con los coaches o los clientes, es logro balance y equilibrio, que es lo que más buscan. Yo quiero balance, quiero manejar, gestionar mejor el tiempo. No quiero estar 24/7 acá. Me importa mi familia, me importa mi tiempo, me importa tener como es. Entonces, creo que lo uno va con lo otro y siempre, yo diría que en la mayoría de casos salen las personas muy comprometidas, muy perteneciendo y la empresa lo siente y también pasa que a raíz de estos procesos también la gente se va, porque se da cuenta de que de pronto no estaba en el lugar
de pronto que conecta, ¿cierto? Con ellos. Y alguna vez un estudiante me decía, y en ese caso yo, buenísimo, porque la persona se va a buscar un lugar donde realmente de pronto sea más contenta, más feliz, más comprometido, y llega una persona a ocupar un lugar donde realmente sí quiere estar, o sea, que funciona para lado y lado. Entonces, el sponsor trae una agenda, el líder trae otra, se hace un mix y siempre va a salir un resultado interesante, positivo y bueno cuando hay un compromiso y pues cuando se termina el proceso y bueno, todo lo que ya hemos conversado. Yo creo en la pregunta anterior que hacían ahora de que como que viene hacia el futuro, quería cerrar con eso. El coaching es una ventaja estratégica en las empresas. Para la empresa tener coaching es una ventaja estratégica a nivel de negocio. Para los líderes es volver los líderes mucho más conscientes y humanos y eso les favorece bastante a las empresas y a la vida en general. Los líderes que están viviendo coaching también se dan cuenta de lo que está pasando con ellos, impactan a sus equipos, a sus familias y todo, pero también entra algo que mencionaba Sandra, es que no me quería quedar con eso, el tema de que ya como papás, conociendo este tipo de herramientas y cómo podemos mejorarnos a través del trabajo en nosotros, la educación en los niños, que tú lo mencionaste, cambia la manera como estamos viendo la educación para ellos, las materias que queremos que vean y cómo los podemos acompañar. Entonces, se abre una gama de posibilidades para todo el mundo en el coaching futuro como yo lo veo. Y por supuesto que nos van a pedir mayores estándares como coaches. Nivel, bueno, en fin. Gracias. Gracias, Sony, muchas gracias por tu participación. Sandra, te veía hacer así todo el rato Sí. también. No, sí, porque me hizo acordar algo que también hablamos mucho con Fernando en Emovere, que es que el coaching se transforma en un estilo de vida hoy día para nosotros. O sea, está atravesado en cualquier actividad que uno haga, cualquiera sea el cargo que tenga o cualquiera sea el rol que realice. O sea, nosotros hemos, trayendo esto, ¿no? Que a veces se llevan, pero en la formación, no tanto cuando hacemos coaching ejecutivo, que ahora voy al punto, pero la gente dice, aparte de aprender a escuchar, aprendí a hacer preguntas, nos enseñaron a dar respuestas y estamos atravesados por esa matriz desde muy chiquititos. O sea, no sé en otros países, pero en Argentina el que no responde en la escuela le va mal y el que no sabe la respuesta la inventa porque eso significa que te quedas afuera del sistema. Entonces, nos formamos de esa manera, nos seteamos. Si junto lo que trae Sony con lo que trae Marco, ¿no? Que cómo se van haciendo las redes neuronales y lo que uno va aprendiendo. Y uno tiene un hábito que dice, responde. Después, si soy líder, también, ¿cómo paso de saberlo todo aprendiz si yo estuve todo el tiempo acostumbrado a que tengo que dar respuesta? Y si después digo, ay, mi equipo no me acompaña, mi equipo no está motivado, mi equipo no me escucha, es que nadie te va a discutir. O sea que el primero que tiene que empezar a generar algún tipo de cambio, si se quiere, el cambio empieza por donde quieran, pero quienes tienen un poquito más de influencia sobre el resto y abre el camino se facilita. Digo, en casa podrían ser los papás, en la empresa los líderes, en la escuela los directores y maestros. Para mí, el coaching es la profesión del futuro, si quieren. Ahora, volviendo a qué se llevan en las empresas, tenemos una mirada compartida entre lo que puede ser la mirada del patrocinador, pero siempre incluir la mirada del que viene, porque es el que viene el que tiene que estar dispuesto a querer aprender, si quieren a desaprender para volver a aprender cosas nuevas. Y en ese sentido, tiene que tener ganas y estar comprometido. Lo que sucede que cuando atraviesan esos procesos, que muchas veces las personas no tienen el ejercicio de mirarse, y para mí el coach además es espejo de la persona que viene a trabajar con nosotros, a veces un espejo un poquito, como digo yo, incomodamos, pero cuidamos al mismo tiempo, no dejamos a nadie expuesto a que tenga una mala experiencia, pero los desafiamos, digo, otra respuesta, ¿no? De qué es coaching, desafío de creencias, para encontrar nuevas respuestas. Y cuando las personas los encontramos, o sea, digo, encuentran respuestas con habilidad, valga la redundancia, la responsabilidad que hay que seguir desarrollando, empiezan a encontrar estos equilibrios que tú dices, Sony, en relación a que las personas queremos trabajar y también tener tiempo libre y tiempo familiar y tiempo para uno y tiempo de ocio, porque inclusive si vamos a las investigaciones, para ser mejores líderes necesitamos tiempo de ocio para transformarnos en más creativos, en más productivos, y esto no se logra trabajando 24/7. Es tan importante trabajar como descansar, y eso sí también están en las investigaciones.
Muchas gracias. Y siguiendo un poco con esto, nos preguntan en el chat hay dos preguntas que tienen mucho que ver y que quería ver con ustedes. O sea, una cosa es cuando las empresas contratan el coaching y qué es lo que se llevan las empresas y los empleados, pero qué es lo que ocurre cuando el empleado es el que quiere y desea el coaching y está tratando de convencer a su empresa de que lo valore o de que lo vean por lo menos de manera positiva y no están teniendo esa experiencia. ¿Cómo liderar hacia arriba? Preguntaba alguien. A ver, alguien dice, yo puedo empezar a abrir el camino, pero después me dicen. A mí me encanta la pregunta en este sentido. Aparece mucho en las formaciones de coaches, ¿eh? No en la vida real, pero muchos nos dicen, si hubiera tenido este proceso previo, hubiera tenido un montón de herramientas para poder ponerlas en acción y me hubiera evitado un montón de, entre otros, malos momentos, conflictos, el nombre que le quieran poner. Con lo cual es interesante que todos desarrollemos, volvemos a la educación. Hay un lugar donde yo digo, y en coaching lo decimos todos los coaches, haces lo que depende de vos o de ti, ¿no? Digo, lo que depende de ti. De lo que depende de ti, ¿qué es? Y bueno, si estoy necesitando y sé que existe esta posibilidad, tengo que abrir la conversación con mi jefe para que me diga que sí. Por supuesto, ahí tengo que tener estrategia para saber vender la idea. ¿Para qué serviría que tú me mandes o que vos me mandes a hacer coaching? ¿Algún beneficio te tengo que devolver? Entonces, ahí, digamos, si yo tuviera que ayudar a alguien, no digo como coach, a alguien por fuera para decirle, tenés que saberte vender. Y después está el límite del otro, que el otro pueda ver aquello como algo potenciador y beneficioso o no. Y ahí se juegan muchas cuestiones, porque inclusive he visto líderes que cuando tienen gente para potenciar, no lo hacen, porque se juegan miedos, temores, si alguien todavía funciona mejor o peor. Digo, también sucede. Ahora, a quien lo vea como necesidad, para mí el coaching es un regalo. O sea, parafraseando a Marco, jamás elegiría a alguien que me quiera dar a alguien para hacer coaching para que después lo echen en el caso de que no funcione, como si fuera un castigo o el último eslabón de algo que si se cae de ahí se cayó del sistema. En eso digo que no, pero así lo tengo clarísimo, no entro en eso. Ahora, viene un líder, un patrocinador y me dice, quiero potenciar a mi gente, quiero que encuentre más herramientas para ir adelante, quiero integrar a este equipo, ahí estoy. Y el mensaje que se le da a esa gente es, esto es algo que la empresa te regala, pero regala no por la plata, te lo da como espacio para que vos desarrolles un montón de habilidades y seas mejor en lo tuyo. Y por supuesto, estamos hablando de gente que tiene un impacto hacia abajo, o sea que cuanto más alto es el cargo, mucho más influencia tiene por sobre lo que está debajo. Si hay alguien de este equipo, digo, que está en un nivel, ponele, de menos capacidad de decisión y lo pide, si estuviera al lado de enfrente, Sandra Guterman le hubiera preguntado, decime para qué lo querés. Y si eso tiene algo que ver con lo que está necesitando la empresa y para tu desarrollo personal, automáticamente yo diría que sí. Pero ahí está en los líderes que te toca hablarles y también en las culturas empresariales. Porque les voy a dejar una pregunta que me salió mientras Marco hablaba. Conocer la cultura en la empresa es fundamental porque tenés que entrar y tenés que conocer de eso. Pero nosotros, ¿qué lugar vamos a ocupar? ¿El lugar de reproducir la misma cultura que está llevando a un montón de gente a pasarla mal? ¿O nos transformamos en disruptores de aquella cultura que estamos queriendo imponer en el mejor de los sentidos, ¿eh? Cambiarla por algo que tiene que ver con valores más humanos? Es una pregunta, no tengo la respuesta o tendría mi posición tomada. No estoy diciendo que sea ni mejor ni peor, digo. A veces conocemos para generar cambios, pero nosotros no somos los responsables del cambio si no existe un director, un CEO, un presidente, lo que sea, que tenga ganas de generarlo. Entonces, es todo, bueno, no sé si respondí a lo que me decían, pero me motivaron todo eso, me hicieron pensar un montón hoy. Muchas Pero, gracias. Qué interesante. pero a mí me gustaría agregar a esto que dice Sandra un ejemplo, no voy a dar nombres, pero por ejemplo, en una empresa alemana muy importante, directores, gente con cargo, pero con gente superior arriba, siempre hay alguien arriba. Esta gente, grandes beneficios, podés viajar y estudiar en Harvard, qué sé yo, lo que se te ocurra. Se querían ir.
se querían ir de esa organización. Ganaban un paquete de dinero, tenían muchos beneficios, se querían ir. ¿Por qué se querían ir? Porque no los escuchaban. Esto que dijeron, que dijo Sandra, que dijo Sonia, porque veo que estamos muy sintonizados, que dijo Marco, se quieren ir porque no los validan, los ponen como objetos, son cosas. Y se dicen súper modernas, con unos valores fantásticos, que están en unos cuadros divinos, en las mejores oficinas corporativas, pero a la hora de darle lugar a las personas, que además, reitero, tienen un cargo de jerarquía, esas personas se quieren ir. Este es el juego que está trayendo, que estamos trayendo con esta pregunta, que está trayendo Sandra, de las empresas lo quieren todo, pero no quieren que las personas tengan un pensamiento crítico. ¿Sí? Mm. Hay como bueno, hay un montón de adjetivos para poner acá que no los voy a utilizar, pero digamos, esto es lo que se pone en juego, la educación, y esto que depende de mí para hacer lo que puedo hacer. Muchas gracias, Fernando. Y tenemos por aquí, a ver si se me ha perdido, una última pregunta para todos los panelistas, y quizás nos quieras empezar por ahí también, que es, ¿qué os ha servido más para vender el coaching y conseguir esos contratos? Bueno, a nosotros nos ha servido mucho, ¿me dijiste a mí o le dijiste a Sonia? No tengo problema, ¿eh? A todos. Ah, Dale, a no- Fernando. arranco, sí, sí. A nosotros nosotros venimos con muchos años de escuela de coaching, tenemos distintos programas. Entonces nuestros alumnos nos refieren mucho, porque como trabajamos mucho con empresas que tienen cargos y en organizaciones y todo lo demás, tenemos mucha entrada en las organizaciones a partir de nuestros alumnos. Y después, el segundo factor, que así que es muy, muy importante, son las recomendaciones de no solamente de estas personas, sino de terceros, que nos dan y nos validan como, no digo como, sí, como referentes en lo que estamos haciendo, ¿no? Al menos en las empresas que nos manejamos. Y eso nos ha permitido tener presencia en Centroamérica, en la habla hispana en Estados Unidos y en varios países de Latinoamérica. Gracias, Fernando. Eh, Ok. Sony, De sí. podría compartir, gracias. Lo que yo les decía mucho de pronto al inicio, yo creo que el súper clave, los testimonios que se puedan mencionar, por supuesto, por eso como coaches preguntamos siempre si podemos mencionarlos. Ese tema de reputación es clave. Otra cosa, y les cuento que en una empresa que aceptó una propuesta y teníamos este webinar, yo le dije, dame un poquito de feedback. Quiero saber qué fue lo que te conquistó. Entonces me dijo precisamente eso. No nos vendiste, sino nos conquistaste. ¿Qué les gustó? Y les quiero compartir. Entonces, les gustó, primero, pues que les hablé como yo, ¿no? Entonces les conté, yo viví un proceso de coaching y me certifiqué tal, pero la propuesta iba muy estructurada con todo el tema de qué es, qué no es, qué pueden esperar de coaching, qué no esperar de coaching, eh, cómo funciona el proceso. Les gustó mucho ver la estructura, paso uno, paso dos, reunión con el sponsor, entonces, o sea, tenerlo muy claro. Claro, concreto y afinado, y lo que les comentaba de los testimonios, y lo otro es, a la hora de la entrevista se va a notar mucho la experiencia, la seguridad y el manejo del coaching, porque me decían también cosas como, viene otra persona y nos dice, sí, les vamos a hacer coach, eso es todo. No, Y ellos, como, ¿cómo así? yo soy coaching. De pronto un poco más de concretos, claros, muy preparaditos. Lo del tema de conocer la empresa es clave, porque también acuérdense que tiene que conectar con nosotros, si no, no, como decía ahorita Sandra, hay sitios donde hay un no rotundo, exacto. Entonces también eso. Pero yo creo que eso es súper importante, la relevancia de conocer y comprender los retos de la empresa, y el relacionamiento, lo que tiene que ver con visibilidad y todo. Y súper en la estrella mayor, referidos. Cuando te dicen, ay, ella fue mi coach, me llaman, tan, tan, y así ha sido por lo general para proyectos grandes, para proyectos individuales. Entonces creo que es como eso, ese recorrido, claridad, concretud y estar muy seguros y muy preparados en todos los aspectos. Muchas gracias, Sony. Antes de que vayamos a Marco, un segundito, llevan pidiéndonos ya desde hace rato esas herramientas que mencionaste justo al principio, si las puedes escribir ahí en el chat para que la gente los pueda guardar. Marco, ¿qué es lo que a ti más te ha servido para vender el coaching? A ver, Vero, yo te he pasado
un PowerPoint muy rapidito con una imagen, que es lo que me ha servido a mí, porque a mí me tocó arrancar solo desde cero como emprendedor después que salí del mundo corporativo, digamos que hace 5 años reciente, y creo que va muy de lo que necesita alguien cuando quiere arrancar desde cero como coach, ¿sí? Em, no sé si puedes compartirlo, si no lo voy a decir, porque la imagen es muy visual y es parte de una de las cosas que le quiero dejar a la audiencia, aparte de un documento con un poquito más detalle de algunas estrategias para la venta del coaching empresarial, si lo pueden hacer llegar a todos también. Pero bueno, mientras lo proyectas, lo voy a mencionar. Primero, ¿qué me sirvió a mí desde el inicio para hacerme conocer? Hacer horas de pro bono. ¿Ok? Hacer horas de pro bono de una manera intencional, con conocidos en empresas, también personas que realmente necesiten procesos de coaching para hacerte conocer, ¿sí? Es una bonita manera de que te conozcan. Luego, conectar con organizaciones, afiliarte a cámaras de comercio, a instituciones que aglutinen empresarios, asociaciones como asociaciones de gestión de recursos humanos de los países donde viven también, donde están todos los gerentes, todos los jefes de recursos humanos, ¿ok? Eh, para que te conozcan y conozcan tus servicios. Luego, definitivamente, como menciona Sony, hay que desarrollar nuestra marca personal, ¿ok? Es una inversión. Es necesario que podamos invertir en nuestra marca personal para conocernos, en redes profesionales como LinkedIn. Es necesario también acompañarnos para procesos de diagnóstico, de assessment, para mostrar que realmente se pueden medir, como mencionó Sony, estas habilidades que buscan las empresas desarrollar en ese ejecutivo, tener soluciones científicas, ¿sí? Que te permitan hacer evaluaciones numéricas en el diagnóstico inicial, en las competencias que se quieren desarrollar en los ejecutivos, en los empleados. Algo que funciona muy bien también es diversificar tu portafolio de servicios, es decir, si vas a vender, si quieres lucrar del coaching, pero también cruzarlo con otros servicios como mentoring, consultoría, eso también funciona muy bien, o por lo menos a mí me ha funcionado muy bien. El pertenecer a una institución como la ICF cada vez cobra mayor peso a la hora de seleccionar coaches. Lo primero que te preguntan es, ¿estás afiliado a la ICF? ¿Cuál es tu certificación? ¿Ok? Entonces también ya se convierte en un criterio para buscarte. Algo también que funciona es tener claro cuáles son tus fortalezas. Si vienes del mundo corporativo, ¿en qué área tienes mayor experiencia, conocimiento que de alguna manera pueda apoyar una intervención en un proceso de coaching, en un proceso de mentoría con las empresas que quieres conectar? Y finalmente, como mencionó Sony, es súper importante entender la cultura organizacional en ese proceso de enamoramiento, de que sea una experiencia desde el inicio, el conocer la empresa, inclusive antes de la primera reunión, cuál es la misión, la visión, los valores, ¿sí? Tratar de entender un poquito y conocer un poco a los ejecutivos de la empresa. Eso también es muy valorado porque la empresa a la cual te llama dice, ah, ok, me conocen, ¿sí? Conoce quiénes somos. Y eso también aporta mucho a la hora de tomar la decisión y escoger si te seleccionan a ti o no. Eso, muy rapidito sobre lo que me ha funcionado ver. Y en base a eso es ese documento que les estoy compartiendo, que es una presentación para que los tengan como referencia también. Muchas gracias, Marco. Ha habido un problema con el fichero, me han pedido que lo reenvíe. No sé si quizás lo quieres enviar tú también por si es el problema con el fichero mío. Pero muchísimas gracias a todos. Nos quedan unos pocos minutos y no veo todavía ninguna pregunta más pendiente. No sé si alguno de los ponentes quiere añadir algo más. Bueno, pues hasta aquí ¿Vos hemos llegado. hablas de un gráfico, Marco? ¿Hablas de un gráfico redondo? Sí. A ver si puedo Sí, compartir y hay yo una de ese presentación que gráfico. detalle un poquito cada uno de los puntos,
Patti, que es un PDF. El PDF sí es ese documento que tiene como 7, 8, 9 páginas, que está más a detalle cada una de estas cosas que me han funcionado para El compartir. PDF no los está pudiendo bajar, esto sí se pudo bajar. ¿A esto te refieres, Marco? El PDF te voy a Sí, pedir que lo reenvíes. ok, bueno, es que no tengo la opción para enviar al chat del webinar, Yo lo solamente puedes puedo enviarlo a bajar, usted. yo lo puedes bajar el PDF, ¿eh? Bueno, no sé si debe ser este Zoom. A ver, Mucha gente vamos a tratando de intentar bajar todo el tiempo, quizás sea eso, ojalá. Yo lo he vuelto a probar de nuevo. Puede ser eso. Bueno, a ver si puedo. Ahí ya están diciendo que lo han podido bajar, algunas de las personas del chat. Qué bueno, 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 pues muchísimas gracias excelente. a todos por su participación, Sony, Sandra, Fernando, Marco, por su tiempo con nosotros y por todas sus recomendaciones y compartir sobre todo su experiencia que nos es muy valiosa, y a muchos de los que tratamos de llegar a la altura donde están ustedes, nos sirve muchísimo para saber que ahí se puede llegar y tener todos sus consejos. Muchísimas gracias por su tiempo. Patri, la verdad que sí. haber trabajado contigo en esto. Un placer haber trabajado con Vero y con Francisco, que realmente no, con un tema técnico también pedimos disculpas a Francisco también. Y agradecerles a ustedes, porque hoy hablábamos de los resultados. Y yo me quedo con esto, si bien el coaching es un pilar, ¿no? Para el desarrollo, para la transformación, para el cambio, para esto de querer trabajar y vivir también, ¿no? Las empresas nos dan esa posibilidad que el coaching sea conocido en esos empleados que todavía no lo conocieron. Pero también el éxito más allá de las empresas es el que ese que se genera, que genera ese impacto positivo, que lo generan ustedes, que lo genera el ser humano. Y yo creo que el mayor éxito pasa por ese lugar, es el impacto que produce el generar un choque positivo, ¿no? Para la vida y atraviesa las organizaciones, las sociedades y nuestra propia vida. Así que de esto se trata, vivir de la mejor manera, buscar el bienestar y agradecerles a ustedes en el grano de arena que están poniendo en un océano, en un mundo que corre rápido, para que las personas también puedan desarrollarse dentro del ámbito de trabajo. Así que gracias por su tiempo, por estar siempre a la hora que les pedimos que participen, que nos compartan su experiencia, que en los libros no aparece. Esos son años y años de trabajo, así que agradecerles desde este lugar. Muchísimas gracias a Gracias. Buenas Igual, noches a todos. muchísimas gracias. Muchísimas Héctor. gracias. Nos Buenas vemos, noches Un para todos. Chao, gracias. chao. Chau, chau, un abrazo. placer. un Gracias. Chau. Bye. Gracias.